Apocalipsis capítulo 3 versículos 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta tarde vamos a ver que la verdadera iglesia tiene la vida de Cristo Jesús. Hemos dicho que la iglesia, nosotros somos el cuerpo, la cabeza es Cristo, el Padre es el dador de todo esto, es el dador de todo don, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el alma del cuerpo, que le da la vida y el movimiento. Pero aquí a esta iglesia se le llama una iglesia muerta, porque no permite que el Espíritu de Dios le guíe y le comunique la vida de Cristo. Han apagado y han contristado al Espíritu de Dios en la iglesia. Por eso que Jesús le llama aquí una iglesia muerta. Han detenido la obra del Espíritu de Dios en ella. Versículo 1 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. La palabra Sardis significa los que escaparon. Eso significa la palabra Sardis. Está solamente a 53 kilómetros de Tiatira, muy cercana de la iglesia que vimos anteriormente. Y unos 700 años antes de que Juan escribiera esto, Sardis era una de las mejores ciudades del mundo. Pero ya vamos a ver qué le pasó. Estaba puesta en lo alto, a 500 metros de altura, en un monte, y dominaba todo un desierto. Vamos a ver a continuación más acerca de la ciudad de Sardis. Dice también en el versículo 1, el que tiene los espíritus, los 7 espíritus de Dios. Hemos dicho que esta es una expresión que habla del Espíritu Santo, puesto que en Isaías capítulo 11, un pasaje que ya hemos revisado en el versículo 2, se nos habla de la séptuple cualidad que tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdan Isaías 11:2? Se nos mencionan 7 cualidades del Espíritu Santo en Isaías 11:2. Dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Esa obra del Espíritu Santo no está en esta iglesia. Por eso que Jesús le llama una iglesia muerta. Recuerden que el concepto primero de muerte es separación, ¿no? Separación del cuerpo y del espíritu. Y aquí tenemos entonces un cuerpo que no tiene al Espíritu de Dios obrando en ella. Han dejado de lado la obra del Espíritu. Por eso que el apóstol Pablo, recuerdan que él dice: no apaguéis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. Esta es una iglesia que ha muerto porque ha impedido la obra del Espíritu Santo. Y en vez de eso, es una iglesia que está dominada por el mundo, está dominada por el pecado. Hay pecado oculto, hay amistad con el mundo. Están confiando en sistemas del hombre para hacer la obra de Dios. Prefieren lo material que lo espiritual. Hay pecado entre sus miembros, hay pecado entre sus líderes. La palabra de Dios ya no es lo central en esta iglesia. Por ejemplo, en la epístola de Tito, acompáñeme por favor a Tito, capítulo 2. Y sin perder Apocalipsis, miremos Tito, capítulo 2, versículos 6 y 7. La principal obra que hace el Espíritu Santo en la iglesia es una obra por medio de la palabra de Dios. Y cuando Pablo le explica a Tito cómo debe ser su ministerio en cuanto a la palabra, mire lo que le dice, Tito 2, 6 y 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad,
palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En esta iglesia la palabra de Dios ya nos estaba enseñando claramente con autoridad. Hoy día, por algunas razones, por ejemplo, movimientos modernos como el de la iglesia emergente, ya la predicación se está dejando de lado. Y en muchas iglesias se están dejando de lado los púlpitos. Hoy día hay más obras teatrales, hay películas, y la predicación está quedando de lado. En el día de hoy, por ejemplo, se prefieren las charlas tranquilas. Todos prefieren que nos sentemos en cómodos sillones, ¿cierto? Tomando alguna cosa caliente, ¿cierto? Alrededor de una fogata quizás. Porque ya nadie quiere la predicación, la figura de autoridad del predicador exhortando la palabra de Dios. Recordemos, amados hermanos, que el predicador, el pastor, el maestro bíblico, el profesor de la escuela dominical está representando a Cristo, entregándole la palabra a la iglesia. Y esa figura de autoridad del Señor en la iglesia quiere ser quitada. El Espíritu Santo guía a los creyentes a adorar a Cristo y al Padre. ¿Recuerdan cuando el Señor está anunciando que Él se va, pero va a enviar a la persona del Espíritu Santo? Allí en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». Y también capítulo 16 de Juan, versículo 14, 16, 14 dice... 13, desde el 13. «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber». Notan que la persona del Espíritu Santo es la que nos guía a la adoración del Hijo y del Padre. Nunca la Biblia nos enseña que debemos adorar al Espíritu Santo, más bien es la persona que nos guía a adorar al Padre y al Hijo y a reproducir en nuestra vida el dulce carácter del Señor Jesucristo. Pablo también en Efesios 5:18, ya lo citamos, él dijo: «Sed llenos del Espíritu Santo», y casi podemos decir que esto significa sed llenos de la palabra. Pero aquí en Sardis la Escritura no está llegando a los hermanos con la autoridad de Dios. No están amando la palabra de Dios. Y nuestro amor al Señor está directamente relacionado con cuánto tiempo le estamos dedicando a la palabra. En el día de hoy muchos quieren que desde el púlpito se toquen temas relevantes, que se hablen de los temas del momento. Pero ¿no es la palabra de Dios lo relevante? La Biblia es lo relevante. Lo que Dios dice es relevante. No debemos ir con las modas de los tiempos, más bien debemos aferrarnos a la roca de los siglos, que es la palabra de Dios. Una iglesia viva vibra con la palabra, ama la palabra y vive la palabra. También dice el versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis, menciona otra vez a las 7 estrellas, que estos son los ángeles mensajeros de las iglesias. En mi opinión, ya lo tratamos un poco más amplio anteriormente, los ángeles tutelares de las iglesias. Y a continuación dice, esta palabra es muy importante, dice esto. La palabra de Cristo es una palabra de autoridad que debemos tener en cuenta. Y nuevamente les dice, yo conozco tus obras. ¿Notan que podemos tener obras y no tener amor? Lo mismo que la iglesia en Éfeso. Conozco tus obras. Es como un enorme lago, una enorme extensión de agua, pero con centímetros de profundidad. Podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos amor, no vale de nada. Dice aquí, tienes nombre de que vives y estás muerto. Es una iglesia que vive de las victorias del pasado, de su historia, ¿no? Pero hoy son un monumento nada más. Las victorias que nosotros hayamos podido tener en el pasado no corren para hoy. Lo que hicimos bueno ayer no corre hoy día. Por eso que la vida del creyente es una constante de lucha y de crecer día a día. Uno nunca se estanca, o avanza o retrocede. Esta iglesia está complacida con el pasado que tuvieron, los pastores que tuvieron en el pasado, la iglesia y su historia, pero se han olvidado del presente. Es como ¿han visto esos grandes mausoleos que hay en los cementerios?
muy hermosos, pero ¿qué hay dentro? Están llenos de muerte por dentro. Como en esos pomposos funerales de personas importantes, grandes lienzos, pero son fúnebres. Lo único que están haciendo es hermoseando el ataúd. Tienen miembros, pero son miembros nominales. El Señor Jesús, por ejemplo, criticó duramente este tipo de fe, por ejemplo, en Mateo 23, cuando Él hablaba con los religiosos de su tiempo, por ejemplo, versículos 27 y 28, les decía: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». También recuerdan en Mateo capítulo 6, cuando Él criticaba a los religiosos por cómo se mostraban con sus rostros como que estaban en ayunas. En Mateo capítulo 6, versículo 16, dice: «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para demostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Solamente están aparentando una vida espiritual, pero por dentro están muertos. Están muertos. Es una iglesia que está en paz, pero tiene la paz de un cementerio. No se puede matar a una iglesia desde fuera. Es siempre una muerte interna de sus miembros. Porque si usted recuerda los primeros 3, 4 siglos de la iglesia sufrió una brutal persecución, ¿no es así? Lo sabemos por la historia. Pero la iglesia no murió por esa persecución. Todo lo contrario, creció y se hizo más fuerte, y el evangelio llegó a todo el mundo en los primeros 4 siglos de la iglesia, porque la persecución nunca ha matado jamás a la iglesia, siempre la hizo más fuerte. La iglesia se reagrupó y se fortaleció más, y los que eran falsos hermanos simplemente desaparecían. Tampoco una iglesia puede morir por suicidio, porque nunca la iglesia verdadera de Cristo va a decir: nos separamos desde ahora de Cristo. Jamás va a pasar eso. Tampoco muere por un abandono de Dios. El Señor Jesús prometió que Él siempre iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Más bien, la iglesia muere por dentro, cuando impide que la obra del Espíritu de Dios, que es la que la vivifica, le dé la vida. Cuando impedimos que el Espíritu haga su obra en nuestras vidas de mantenernos vigorosos, vibrantes, vigilantes, alentando a los demás. En vez de eso ocurre la muerte de nosotros, espiritual, cuando contristamos y apagamos al Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Recordemos que Jesús es el que envía el Espíritu, lo vimos ahí en Juan 14 y Juan 15. Él envía el Espíritu y Jesús dijo: yo les doy vida, yo les doy vida. Él nos comunica la vida. El Padre levantó a Jesús de los muertos el tercer día, y el Espíritu Santo nos da la vida, nos vivifica y nos santifica. En Juan 15 también recuerdan que Jesús dice que nosotros estamos vivos porque estamos unidos a Él como pámpanos unidos a esta vid verdadera, y si estamos unidos a Él vamos a dar frutos verdaderos. Pero esta es una iglesia muerta que está dando frutos falsos, fruta podrida, porque no viven en obediencia, no tienen amor y no viven vidas santas. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. Por esto es tan importante la membresía en una iglesia. Cuando las iglesias mueren, cuando no cuidan su membresía. En muchas iglesias históricamente se ha sabido que no se tiene ningún cuidado con los miembros que entran en ella, y falsos maestros por esta razón se han introducido en las iglesias. No se le ha preguntado a sus miembros si son verdaderamente hijos de Dios. Se les recibe como miembros en la iglesia y no se sabe si realmente son salvos. Esta iglesia en Sardis tiene una ilustración que es verídica en su historia como ciudad. Yo les conté al principio que 700 años antes de que Juan escribiera estas palabras, la ciudad de Sardis era una de las mejores ciudades del mundo, pero fue destruida por lo menos en 2 ocasiones. Tenían un rey que se llamaba Creso,
y era un rey muy orgulloso, se sentía muy imponente, porque la ciudad de Sardis estaba en un monte a 500 metros de altura, dominando todo un valle, el valle de Hermo, y por la parte de atrás tenían un istmo que hacía imposible que la ciudad fuera penetrada. Era muy delgado, por lo tanto podían poner soldados allí y la ciudad se hacía impenetrable. Era una ciudad además amurallada, por lo tanto no había cómo entrar en ella. En una ocasión este rey Creso, en su orgullo, dijo: voy a conquistar a los persas. Y él quiso invadir a los persas en la época del rey Ciro. Fue con un ejército, pero fue derrotado y quedó totalmente humillado. El rey Ciro, que también no era un rey muy humilde, sino también igual de orgulloso que Creso, dijo: los voy a invadir. Y empezaron a vigilar la ciudad para encontrar el punto débil. En una ocasión, uno de sus generales, uno de sus soldados, llamado Iorades, estuvo observando atentamente el muro, constantemente para observar en qué punto podían ser débiles. Y en una ocasión vio a un soldado de Sardis caminando por la parte alta del muro, y de repente al soldado se le cayó el casco. Y vio que el casco cayó hasta el fondo, y este soldado empezó a trepar el muro, y empezó a bajar hasta que llegó abajo, tomó el casco y volvió a subir, y este soldado de los persas empezó a mirar hasta que descubrió una brecha en el muro, descubrió que había un agujero en el muro por el cual este soldado de Sardis recogió su casco. Este soldado rápidamente formó una patrulla y de noche entraron, penetraron el muro y por dentro de la ciudad se dio cuenta que no habían guardias. Todos estaban durmiendo y él abrió la puerta principal de la ciudad, entró el ejército y tomaron Sardis y la destruyeron completamente. Unos 100 años después, cuando Sardis tenía otro rey llamado Antíoco, volvió a ocurrir lo mismo. 2 veces fueron destruidos. De la misma manera, siglos después, la iglesia de Sardis tiene el mismo sentimiento de orgullo. No dependen del Espíritu Santo para vivir. Por eso que Dios le dice aquí, el Señor Jesucristo les dice: sean fuertes, sean vigorosos. Y la única forma de que una iglesia pueda ser firme y vigorosa es la palabra de Dios. Si no tienen de la palabra de Dios, no van a tener vitalidad. Por eso que les dice: tus obras no son perfectas ante mí. No son obras aceptables, no son obras completas. Es fruto podrido, no hay amor en ellos. ¿Recuerdan Isaías 29? Mira, acompáñame a Isaías 29, versículo 13. Esto después lo dice el Señor en el Evangelio de Mateo, pero aquí está la cita original, Isaías 29, 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si andamos por amor, no hay peso. El Señor Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros estamos en Cristo, es decir, es como que Él nos lleva a nosotros. Por eso que no sentimos un peso cuando le amamos. Eso es vivir en la gracia, andar por amor, y así nada pesa. Pero sin amor vivimos bajo la ley, ¿no? Como los religiosos. Y es algo que nos presiona, es algo que es un peso sobre nosotros. Vivimos por obligación, como dice ahí. Vivimos por mandamiento, por miedo, por agradar a otros. Si algo me molesta, por ejemplo, cuando nosotros venimos a la iglesia y nos pesa y es una molestia, es una evidencia de que estoy sin amor. Pero cuando yo tengo amor, lo hago y tengo gozo al hacerlo. Vivo con plena libertad. Lo hago porque me agrada, porque me gusta. ¿Recuerdan a Pablo en 2 Corintios 5:14? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, para que los que ahora viven, vivan por aquel que murió y resucitó por ellos. Y esta es la verdadera vida, vivir con libertad, vivir por amor. Cuando nosotros amamos a Dios, no es molesto, no es pesado. Pero cuando estamos
haciendo algo para el Señor y nos molesta y es un peso, es porque estamos viviendo igual que el religioso. Lo estamos haciendo por mandamiento, lo estamos haciendo por tradición. En el siglo IV, Agustín lo dijo de una manera que no se puede superar. Él dijo, ama a Dios y haz lo que quieres. Porque el amor de Dios nos va a guiar correctamente en todo lo que hagamos, digamos, sintamos y pensemos. Versículo 3 de Apocalipsis capítulo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Lo primero que le pide el Señor a la iglesia es acuérdate. Solo en dependencia de la obra del Espíritu Santo es que vamos a poder recordar. ¿Recuerdan Jesús en Mateo 4? Él le dijo a Satanás la palabra de memoria, porque él la tenía en su mente. Este es su ministerio, la obra del Espíritu Santo, recordarnos la palabra. Por eso es que debemos estudiarla, memorizarla. Si no, el Espíritu de Dios no tiene nada que recordarnos, si no la tenemos en la mente. Ella produce el gozo, el vigor y la fortaleza en nuestra vida. El profeta Jeremías dijo en el capítulo 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra es lo único que nos va a mantener firmes en nuestra vida espiritual. Ahí también en el versículo 3, el Señor le dice, recíbela, escúchala y guárdala. Tenemos que tomar la palabra, no tomarla a la ligera, es algo serio. Debemos escuchar la palabra de Dios con humildad, con temor, con temblor y obedecerla. El Señor dijo en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Luego le dice, arrepiéntete. Es un modo imperativo, le está dando una orden, arrepiéntete de tu maldad. Cuando nosotros andamos sin amor y sentimos que estamos obedeciendo al Señor por mera inercia, es una evidencia de que hemos dejado de andar en el Espíritu. Es cuando la obra del Espíritu la hemos apagado y la hemos contristado. El Señor le dice a su iglesia, arrepiéntete de eso. Es un pecado muy grave. Es vivir como si estuvieras muerto, porque es el Espíritu Santo de Dios el que le da la vida al cuerpo, que es la iglesia. De otra manera, el Señor le dice, si no lo haces, vendré como ladrón. Y esta fue la historia de Sardis. La ciudad fue destruida 2 veces por el exceso de confianza que tenían sus reyes. Los enemigos entraron por un pequeño agujero de la ciudad y la destruyeron por dentro. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Recuerdan que Pablo dijo que el que anda piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución? Los hermanos aquí, muchos de ellos, no estaban viviendo piadosamente y por eso es que no eran perseguidos, porque no vivían como hijos de Dios, no vivían como cristianos. Pero los que lo hagan, dice, andarán con ropas blancas. Y estos son los verdaderos hijos de Dios, los que buscan al Señor todos los días. Ahí hay un detalle importante que dice, en el versículo dice, porque son dignas. No significa que somos salvos por obras dignas. Es decir, el Señor es el que nos ha hecho dignos. Nosotros lo único que hicimos fue creer en Él. No es que somos salvos por obras dignas. Somos salvos por la obra que Él nos ha hecho a nosotros dignos. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando dice el que venciere, significa el que se arrepiente de esta maldad que están cometiendo. Esta es una iglesia muerta porque han impedido la obra del Espíritu en ella. El que venciere, es decir, el que se arrepiente y cambie, dice aquí, no borraré su nombre del libro de la vida. Literalmente dice el original, no borraré jamás, no jamás. Ningún hijo de Dios será despojado de su vida eterna. Lo dijo ya el Señor Jesús en Juan capítulo 10. Yo les doy vida.
nadie los va a arrebatar de la mano de mi Padre. Ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, jamás seremos removidos de la vida eterna. Este versículo no enseña por ningún motivo la pérdida de salvación, más bien reafirma que los hijos de Dios estamos inscritos en el libro de la vida. Y en ese tiempo también las ciudades tenían libro de registro, como en el día de hoy. Cuando se produce un nacimiento, somos registrados en un registro. En ese tiempo tenían libros, pero algún ciudadano de alguna de esas ciudades cometía un crimen grave, podía ser quitado, podría ser borrado, es decir, quitada o cancelada su ciudadanía. Pero Jesús dice aquí, ningún hijo verdadero de Dios será removido del libro de Dios que está en los cielos. Incluso en aquel tiempo, cuando un ciudadano hacía una gran hazaña, su libro era inscrito en ese libro con letras de oro. Nosotros como hijos de Dios estamos inscritos así, con letras de oro en los cielos. Dice, confesaré su nombre ante el Padre y ante sus ángeles. Nuestro nombre no será olvidado jamás. Estamos inscritos en los cielos. ¿Recuerdan Mateo capítulo 10 versículo 32 cuando el Señor dijo también, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí en el pasaje de Apocalipsis se añaden los ángeles como testigos. Quien niega en vida al Señor Jesucristo, es muy probable que no tiene a Cristo. Mucha gente quizás que nosotros conocemos en el día de hoy y viven sin Cristo, no quieren saber nada de Él, no creen en Él. ¿Qué pasará con ellos en aquel día? El Señor Jesucristo le dirá delante del Padre, ellos no son tus hijos. Finalmente el versículo 6 de Apocalipsis capítulo 3 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Terminó igual que el anterior. ¿Cómo es que podemos oír nosotros la voz de Dios? Por el oído que tenemos como hijos de Dios. Todos los seres humanos tienen este oído de carne, pero los que tienen a Cristo tienen el oído espiritual. Solamente los hijos verdaderos de Dios oyen a Cristo y le obedecen. En Juan 10 Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por lo tanto, hermanos amados, en esta tarde, si estamos descuidando, impidiendo que la obra del Espíritu de Dios se haga plenamente en nosotros, debemos confesar esta maldad, arrepentirnos y cambiar. Es muy grave impedir la obra de Dios, contristar la obra del Espíritu de Dios, entristecer la obra de Dios, apagar al Espíritu de Dios. Eso le pasó prácticamente a cada miembro de la iglesia de Sardis, y cuando el Señor Jesús la vio, la llamó una iglesia muerta. Permitamos, amados hermanos, que la obra del Espíritu Santo de Dios sea completa en nuestra vida. Oremos.